Los cristianos oran. Las Escrituras nos enseñan que desde el momento en que somos llevados de muerte a vida por gracia a través de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, recibimos un nuevo corazón que anhela conocer a Dios y acercarse en intimidad a Él. Pero entonces, ¿por qué tantos cristianos luchan por tener una vida de oración gozosa y constante? Vale la pena empezar definiendo los términos. ¿Qué es la oración? El Catecismo de la Nueva Ciudad responde que la oración es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. El pastor John Piper comenta que la única forma de andar en el Espíritu es por medio de la oración. Es la única manera de caminar por fe. En otras palabras, la oración es el aliento diario de la vida cristiana. Es un estilo de vida. La oración es importante, de eso no hay duda alguna. A lo largo de las Escrituras encontramos 650 oraciones, empezando en Génesis 4 y terminando en Apocalipsis 22. El Nuevo Testamento registra 25 ocasiones en las que Jesús ora, mientras que Pablo menciona la oración más de 40 veces en sus epístolas. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos ordena llanamente: oren sin cesar. Así que la oración no es una opción, pero tampoco es algo que debemos hacer por obligación, como un mandato pesado que no tenemos más remedio que obedecer. La oración también es un deleite, un privilegio. Es la manera en que elevamos nuestro corazón al Dios del universo. Pero, ¿por qué muchas veces no sentimos este deleite? Bueno, la primera razón es obvia. Una persona que no es un cristiano genuino, cuyo corazón no ha sido llevado de las tinieblas a la luz, no deseará la comunión con Dios. Esta persona podría ir a la iglesia y cumplir con las prácticas externas de los cristianos, pero su corazón no ha sido transformado por el Evangelio. Como escribe Donald Whitney en su libro Simplify Your Spiritual Life, Simplifica tu vida espiritual, nadie que no tenga el Espíritu de Dios tiene vida espiritual. La razón por la que muchos se sienten frustrados sobre su espiritualidad es porque están asumiendo vida y salud cuando en realidad son cadáveres espirituales. Pero también es posible que seas un verdadero cristiano que anhela vivir en comunión con Dios, pero estás luchando por ser constante en la disciplina de la oración. Después de todo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las razones por las que podemos sentirnos confundidos y desanimados respecto a nuestra vida de oración es porque no tenemos un entendimiento correcto de cómo luce esta práctica en la vida real. Tratamos de imitar a otros, pero no estamos seguros de si estamos haciendo bien las cosas. No es casualidad que una de las peticiones de los discípulos de Jesús fue: enséñanos a orar. Estas son algunas de las cosas que debes saber sobre la oración. Es nuestra oración que escucharlas te anime a perseverar en esta disciplina, sabiendo que sin importar quién seas y cómo te sientas, si estás en Cristo, tienes todo lo necesario para ir delante de Dios con confianza y elevar tu clamor a Él. ¿A quién debo orar? En su artículo 8 preguntas sobre la oración que probablemente has estado demasiado avergonzado para hacer, que puedes leer en el enlace de la descripción del video, Joe Carter nos explica que toda oración debe ser dirigida a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia enseña que podemos orar a uno o a los tres, porque los tres son uno. No temamos elevar nuestra oración a cada una de las personas de la Trinidad, buscando, por supuesto, ser fieles al hablar de la obra de cada una de ellas en nuestras vidas. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, nuestro mediador, y bajo la dirección y la intercesión del mismo Espíritu. ¿A qué hora del día debería orar? ¿Cuánto tiempo debo durar orando? En la Biblia encontramos referencias de personas orando en diferentes horas. En los Evangelios vemos a Jesús orando muy de mañana, por la tarde y por la noche. No hay una hora perfecta para la oración en la que Dios esté más dispuesto a escucharte. De hecho, además de exhortarnos a tener tiempos especiales en los que nos apartamos de las actividades cotidianas para orar, la Biblia nos llama a que la oración sea una práctica constante a lo largo del día. Terminar el tiempo devocional no es como colgar el teléfono con nuestra comunión con Dios.
Los cristianos buscamos vivir cada minuto coram Deo, en la presencia de Dios, estando permanentemente en contacto con Él, bajo su autoridad amorosa y en obediencia a Él. Tu tiempo de intimidad con Dios no necesita durar una cierta cantidad de tiempo específica para ser aceptable para Dios. Lo importante es que no lo hagas solo para cumplir con una tarea y ya. Así como no pones un temporizador cuando vas a tener una conversación con tu cónyuge o con tus hijos, no deberías estar mirando el reloj mientras cultivas tu relación con Dios a través de la oración. Si no sabes qué decir y estás ansioso por irte a realizar otras actividades, díselo a Dios. Después de todo, Él conoce tu corazón. Pídele que llene tu boca de palabras y que te permita ver la belleza de pasar tiempo en intimidad con Él. ¿Debería orar incluso si no tengo ganas? Charles Spurgeon escribió: no orar porque no te sientes en condiciones de hacerlo es como decir, no tomaré medicamentos porque estoy demasiado enfermo. Ore pidiendo oración, ore para ponerse con la ayuda del Espíritu Santo en disposición de oración. No tener ganas de orar no te impide orar. El Señor conoce nuestros corazones. Cuando el pecado que hay en nosotros nos impide ver la belleza de pasar tiempo en oración, pidámosle a Dios que nos dé ojos para ver y un corazón que se deleite más y más en elevar nuestras palabras delante de Él. ¿Qué hago si no tengo nada que decir? ¿Te has quedado sin palabras? No te preocupes, a Dios no se le escapa. Afortunadamente, Él conoce nuestra debilidad y nos dejó un libro entero de oraciones para tomarlas como nuestras y elevarlas hacia Él. En los Salmos encontramos oraciones de alegría y de lamento, palabras inspiradas por Dios para devolvérselas a Él en prácticamente cualquier tipo de situación. Cuando no tengas palabras para orar, usa las palabras que Dios inspiró en la Escritura. Si quieres una guía sencilla sobre cómo empezar a hacer esto, te recomendamos el libro Orando la Biblia de Donald Whitney. A veces el problema no es que no tengamos nada que decir, sino que sentimos que no somos muy elocuentes al expresar lo que hay en nuestro corazón. Quizá hemos escuchado a otros hermanos orar en la iglesia y nos impresiona la profundidad de su discurso y la complejidad de sus palabras. Aquí debemos recordar, como señala el pastor Sugel Michelén, que Dios no acepta nuestras oraciones por la forma en que nos expresemos, sino por la obra de Cristo. Aun cuando un pequeño no encuentra palabras para expresar la profundidad de su necesidad, su Padre se acerca y busca suplir cada una de ellas. ¿Cuánto más no lo hará nuestro Padre Celestial? Vayamos delante de Él como lo que somos en Cristo, sus hijos amados. Seguramente hay muchas otras preguntas que surgen alrededor del tema de la oración. ¿Cómo puedo ser constante con esta disciplina? ¿De qué sirve orar si Dios es soberano y hace lo que le place? ¿Cómo afecta el pecado mi vida de oración? ¿Qué significa interceder? ¿Cuál es el lugar de la oración corporativa? En Coalición por el Evangelio nos alegramos de poder producir recursos centrados en Cristo y saturados de las Escrituras que puedan ayudar a resolver estas inquietudes y, sobre todo, impulsarte a vivir como Dios te ha llamado a vivir. Para aprender más sobre la disciplina espiritual de la oración, visita coaliciónporelevangelio.org/temas/oración.